Estamos junto a dos encuestadores, Mariel Fornoni, gracias por venir, Jorge Giacobbe, también gracias por venir los dos. ¿Afecta la imagen del presidente este tipo de manejos sobre este episodio cardiovascular? A ver, todo influye, ¿no? En la opinión pública en mayor o en menor medida, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con repetir algunas cuestiones en temas de la salud presidencial, como decían ustedes recién, que habían pasado en el gobierno anterior y que justamente este gobierno lo que quiere mostrar es la contracara, ¿no? En estas cuestiones, por ejemplo, como en dar marcha atrás, si tiene que dar marcha atrás una medida y no redoblar la apuesta. Bueno, y en esto la verdad que quedó como muy similar a los acontecimientos que habíamos tenido durante el gobierno anterior con la salud de la Presidente. De todas maneras, obviamente que este sí es un tema y es un tema muy importante. Hoy el común de la gente, la verdad que en su cabeza tiene otra preocupación y los temas que preocupan hoy indudablemente son los temas económicos, ¿no? Fundamentalmente hoy ocupan la centralidad de las decisiones y las preocupaciones de la gente. Mariel, en línea con lo que decía Cecilia, justo hubo de Management and Fit un relevamiento que se conoció, que dio a difundir, a conocer el diario Clarín, sobre que, bueno, de alguna manera se retrajo la expectativa positiva para ese segundo semestre de los argentinos. Sí, nosotros esto les cuento un poco, medimos un índice de optimismo, ¿no? Económico y político, algunos se ríen y dicen de pesimismo, porque bueno, viene bajando. En realidad es un índice de optimismo, donde nosotros lo que tratábamos de ver era qué variables influían en esto, porque nosotros veíamos que las expectativas seguían altas, la situación venía bajando y no entendíamos muy bien cuáles eran las variables que afectaban una situación y otra. Nosotros lo medimos semanalmente, ¿no? Además, porque también en un mes pasaban tantas cosas que no sabías muy bien qué era lo que había afectado. En esta semana tuvimos una caída en las expectativas también, cosa que no había pasado. No obstante eso, las expectativas tienen 12 puntos más de valoración que la valoración de la situación actual. Es decir, hoy el índice de expectativas tiene 12 puntos más que el de confianza económica. La gente es más Quiere optimista decir que la sobre gente el futuro, sigue aunque estando sea optimista. un poco menos optimista que lo que era hace un Sigue mes. estando optimista. Y hay que entender también que la gente puso muchas expectativas. O sea, la vara estaba muy alta, lo cual era complicado para este gobierno, pero además hubo un cambio de expectativas muy fuerte. ¿Qué hace la gente con las expectativas a 5 meses de haber votado? ¿No? O a 5 meses o 6 meses de este gobierno. Vos hablabas del peso de lo económico. Sí. ¿Sí? El tarifazo que se empieza a sentir ahora, porque ahora empiezan a llegar las boletas, ¿no cambió su humor? Sí, por eso es que nosotros hemos tenido de algún tema, una... Ahora pasamos a lo de las tarifas. Quería preguntarle a Jorge si coincide también en sus encuestas con que el estado de la mirada que hoy tiene el argentino sobre la situación digamos, es mala, pero que hacia adelante tienen una mejor expectativa. Sí, por supuesto. Por supuesto tenemos a la inflación primera en el ranking de las preocupaciones de la opinión pública. También tenemos casi un 60% de opinión pública que cree que Macri puede controlar la inflación, pese a que cayó respecto del mes pasado. Y todavía está el gobierno sustentado sobre la idea de que la mayor responsabilidad económica la tiene el gobierno anterior, que también viene cayendo para el gobierno actual. Me parece importante lo que señala Mariel. Hay una opinión pública que está viendo al presidente con expectativas, con esperanza, con una construcción ideal, que está viendo en él lo que necesita ver, no necesariamente la realidad. Ahora, y esas expectativas Jorge, es natural que después bajen. Pero ese periodo de enamoramiento, si se quiere, que tiene que ver Sí. con la expectativa puesta en darle tiempo al gobierno que reordene la herencia que ha dejado el kirchnerismo, ¿cuándo se acaba? Bueno, podría ganar la lotería si pudiera contestar esa pregunta, ¿no? Pero las tendencias en las encuestas, ¿qué Mira, se deja traslucir? Me parece que hay que entender que la sociedad, por partes, tiene diferentes niveles de angustia, ¿no? Digo, una familia que vive con 30.000 o 40.000 pesos mensuales todavía tiene algo para recortar, todavía lo puede esperar un poquito más. Y una familia en un bajo fondo de La Matanza que vive con 10 o 15, el nivel de angustia es otro. Hace unos días estábamos haciendo un focus group, teníamos una mujer de 34 años que trabaja de empleada doméstica, que alquila y que vive con las 2 hijas sola, que estaba ganando eso, 10.000 pesos por mes, y nos contaba que había votado a Macri en todas las instancias, ¿no? Es decir, no es que había llegado a Macri en la segunda vuelta viniendo de masa, no, lo había acompañado siempre, y que odiaba profundamente al kirchnerismo. Y decía, mira, este es el último mes que yo puedo llevar a mis hijas a comer una pizza afuera. El mes que viene no. Entonces le pregunté, mira, yo estaba moderando. Digo, bueno, decime una cosa, vos que lo votaste a Macri, ¿cuándo le soltás la mano? ¿Cuánto tiempo te falta? Dice, mira, yo creo que aguanto un mes más o 2 meses más. El problema que tengo
es que no sé cuánto más va a durar esto, si no yo armo un plan. Y lo que más me molesta, dijo una cosa muy interesante, es que Macri se pone enfrente mío y me dice, a mí me duele el ajuste. Y yo digo, no, vos sos millonario, a mí me duele el ajuste. Ahora, ustedes dicen que la imagen de Macri en principio está bien, ¿no? Sí. En los últimos 10 años, hasta donde yo tengo entendido, las encuestas decían que el principal problema de los argentinos era la inseguridad. Con lo cual ahora pasa a ser la economía. Digo, ¿cómo no es contradictorio decir que Macri está bien y que la gente está preocupada por la economía? Parece contradictorio, parece absolutamente contradictorio. Por eso nosotros incluimos esta pregunta que tiene que ver con si la gente además cree que Macri va a solucionar la cuestión de la inflación, que es el problema principal. Y aparecen las dos cosas, digamos, o aparecen las tres cosas. Aparece una imagen positiva, que en este momento la tenemos en el 56% positiva. Aparece el 60% de la población creyendo que Macri puede controlar la inflación y también aparece la inflación como principal preocupación, ¿no? Es decir, Mariela, ¿ustedes también coinciden con que, en sus estudios, con que Macri puede llegar a revertir la inflación, que la puede controlar? La gente cree que esto... A ver, cuando vos le preguntas a la gente si cree que vamos a llegar a esa meta de inflación del 25%, el 60% dice que no. De todas maneras, siguen teniendo expectativas positivas. Por eso este tema de decir, bueno, ¿y dónde está? La verdad que en este índice, digamos, económico, la variable que más pesa es la variable precio. ¿Cómo pesa el tema? Históricamente, la gente tiende a equivocarse en estas cosas. Digamos, cuando la gente tiene expectativas positivas hacia futuro, en general se equivoca de manera muy fuerte, de que al final en la economía cae. Sí. Es probable que sí, pero el tema es que la gente tiene que poner la expectativa en algún lado. Y volviendo a esto de cuánto dura la luna de miel, cuando vos decís, por ejemplo, en el 2011, Cristina gana con el 54% de los votos en primera vuelta, con el segundo a 30 puntos por debajo, ¿no? Y sin embargo, en el mes de enero, cuando instalan el cepo cambiario, bueno, ni hablar en febrero con la tragedia de Once y demás, cae 15 puntos, ¿no? Y en el 2007, cuando también gana de forma contundente, en el 2008, con la crisis del campo, llegan a tener 18 puntos de aprobación en nada, o sea... Cecilia, justo vos estabas abriste el programa hablando de eso, ¿no? Sí, pero además pensaba que hoy me decía un empresario lo mismo, quizá los grandes empresarios piensan lo mismo que piensa la sociedad en su conjunto, aunque parezca que hay mucha distancia entre ese promedio y esas cabezas de los CEOs de las empresas. Me decía, ¿cómo estamos hoy? Tenemos problemas por resolver, tenemos un montón de problemas por resolver. ¿Sabés qué pasa? Que todavía me acuerdo cómo estábamos el 9 de diciembre. Eso me decía hoy un empresario muy grande de la Argentina. Y me parece que eso por ahí es el mismo termómetro. Todavía la herencia pesa en esa agenda, ¿no? Claro, la cuerda se va tensando de alguna manera. Yo creo que el gobierno se mete en un problema cuando hace su propia autoprofecía, diciendo que el segundo semestre va a ser maravilloso. Sí, pero ya no lo está diciendo tanto. Bueno, ahora se están acomodando, pero si, digamos, el día que la opinión pública se entere que el segundo semestre son los padres, va a haber un conflicto, ¿no? ¿Qué peso específico tiene el tema corrupción? Que por ahí en los medios tiene mucho volumen, ¿eh? Que el caso de Lázaro Báez, para poner un ejemplo. Sí, nosotros lo tenemos creciendo en el índice de preocupaciones, ¿no? Pero me parece que lo importante es preguntarse si para la opinión pública los reclamos por mayor honestidad de la política llegaron para quedarse o otra vez van a ser estacionales, ¿no? Digo, nunca un gobierno se cae por la corrupción. Siempre es síntoma de que la gente está mal del bolsillo. Bueno, la pregunta es eso, si compiten por ambos temas, ¿hay una competencia entre el tema de corrupción y el tema económico o realmente a la gente le importa el bolsillo y lo otro lo mira? Nosotros tuvimos en abril un crecimiento de la corrupción que llegó al segundo lugar en las preocupaciones, algo que nunca había pasado, y este mes bajó otra vez al cuarto y está el aumento de tarifas en segundo lugar. Tarifas, de tarifas, esperen un momento. Tenemos un informe, porque Mauricio Macri también hizo alusión a las tarifas en este contexto en el que vio una marcha atrás, claro, en Lavallol, en el club, porque además Campanella, que fue el creador de la película Luna Avellaneda, el club donde hoy estuvo hablando el presidente Mauricio Macri, le escribió una carta y el presidente la hizo difundir públicamente. Creo que Juan José mandó una carta, ¿no? El enorme eco que encontró Luna de Avellaneda nos hizo saber que había cientos de clubes en todo el país en la misma situación. Entonces, como ahora, el gran problema eran los gastos. Cuotas exiguas y enormes gastos de mantenimiento impedían que los clubes pudieran convertirse en una opción competitiva frente a otras formas de entretenimiento. Pero los clubes son mucho más que entretenimiento. Son comunidad, son lugares de contención y en muchos casos la única opción que tiene un chico frente a la calle.
pero sobre todo son lugares de pertenencia. Uno no es un cliente de un club, es un socio, es una familia, es defensor de esos colores. Un chico sin familia, sin lugar de pertenencia, es presa fácil de los encantadores de serpientes que lo usan para su provecho. Estaba la carta leída, que era la carta del director, ¿no? De Campanella, que hay que decirlo, es un director muy cercano, digamos, a Cambiemos. Sí, político también, ¿no? Siempre da sus definiciones. Olivia, ¿tenés información sobre lo que es el impacto en los clubes? Sí, si vas a ver algunos de los ejemplos de cuánto aumentaron las tarifas en estos clubes sociales de los que hablaba Macri, los números son bastante impresionantes. Por ejemplo, el Club Juventud Unida de Lavallol pagaba por el servicio eléctrico 2.900 pesos y pasó a pagar 8.700 pesos. Ahí donde estaban, donde estuvo hoy. Claro. Es un aumento de casi el 300% en el precio que pagaban por la electricidad. Lo que dice ahora Macri es se va a retrotraer un 40% del aumento de lo que se había pagado. Claro. Y dicen vamos a darle tarifas sociales a los clubes. El problema con eso es que hay muchos clubes en la Argentina y muy pocos están inscritos, con lo cual va a ser difícil que le puedan dar realmente el beneficio. ¿Cuántos hay? ¿Se sabe cuántos hay? El gobierno estima que hay alrededor de 4.500 clubes de barrio en la Argentina y que inscritos hay alrededor de 800. O sea, te quedan más de 3.000 por fuera de esto. Tendrán que hacer el trabajo de registro para que les llegue el beneficio. Eso es lo que se supone que van a estar haciendo ahora para poder ser incluidos. Le preguntamos entonces a los encuestadores en qué medida las tarifas, el impacto de la suba de las tarifas, modificó la imagen del gobierno y del presidente en especial. Mira, en relación a las tarifas, a ver, una cosa fue el anuncio y otra cosa es ahora haberlas pagado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le preguntábamos, bueno, ¿cuán afectado se siente por el tema de tarifas? Y la verdad que empezaron contestando el 30 y pico % decían muy afectado, después pasó el 40 y pico y este mes fue el 50. Cuando le fue llegando la factura. Claro, hubo un retraso, ¿no? Hasta que se llevó al 100% de aumento. Claro, y de hecho no había salido como preocupación y este mes realmente sale como preocupación. Después la verdad que cuáles son los motivos que impactan y hacen que el presidente baje o un punto o crezca un punto es multicausal, ¿no? No siempre tiene que ver con una sola cuestión. Nosotros en estos 6 meses que han pasado tuvimos una variación del inicio ahora, de acuerdo a nuestros números, de una baja de 6,5 puntos. Desde que inició hasta ahora, ¿no? Desde el mes más alto, en realidad desde que inició más bajo, nosotros tenemos una variación de 3,5 puntos. ¿Cuál fue el punto más alto? Lo que pasa es que estamos todos con diferentes tipos de mediciones, porque vos decías algo de 60 y yo tengo 44. Pero bueno, porque tenemos por ahí otro tipo de escala y... ¿Y en qué momento fue cuando tuvo la mayor aceptación? El más alto fue fines de marzo, que tuvo 50,7 de acuerdo a nuestros números y 49 empezó en 49,6. En el primer mes. ¿Qué clase está mostrando el mayor malestar, digamos, en este momento? Porque hubo una fuerte recomposición en los primeros meses que buscó que las clases bajas no lo sintieran tanto. Claro, clase media hoy es como un poco la más crítica, ¿no? Bueno, es donde de hecho se nota más el impacto del aumento de las tarifas. Lo que pasa que depende en qué, porque no en todo, tal vez en algunas cuestiones económicas, por eso... Porque el tema económico, digamos, se abre en un montón de variables. Hay algunos segmentos que están más preocupados por el empleo, que quizás no es un número tan alto porque es un segmento más acotado, porque hay una enorme cantidad de la población, jubilados y demás, que no tienen esa preocupación, y la inflación, que es el aumento, la preocupación más generalizada, digamos, que es más transversal a toda la sociedad, porque de alguna manera, en mayor o menor medida, pero te afecta. Mariel, quisiera hacer una consulta retomando algo que dijo Diego Yurman al principio, ¿no? Sí. Hablando de esta estrategia del PJ de hacer frente a alguna de las medidas del gobierno. Tenemos que hablar de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, una de las políticas del PRO con mejor imagen. ¿Cómo impacta estos dimes, diretes, ir marcha atrás con alguna situación como puede ser las tarifas en la imagen de la gobernadora? María Eugenia Vidal es la dirigente hoy que mejor imagen tiene, ¿no? De todos los dirigentes nacionales que nosotros medimos, tiene un diferencial. Hay que aclarar que todos cayeron. Todos en los últimos meses perdieron 5 o 6 puntos, ninguno creció, ni oficialista ni opositor. O sea, María Eugenia Vidal cayó 5 puntos en su diferencial, Macri cayó 6, pero también Massa cayó 6 o 7, claro. Cristina cayó 5, es decir, no hay nadie que capitalice tampoco el descontento, ¿no? Ni ¿Cómo está la imagen de Cristina ni opositor. Hoy? Nosotros tenemos un diferencial negativo de 10, esto quiere decir 10 puntos más de imagen negativa que positiva. ¿Y el Papa Francisco en la pelea que mantuvo con el gobierno
O sea, ¿perdió algo de imagen o porque se está mostrando más cerca del kirchnerismo? Nosotros lo medimos porque pensamos que podía haber tenido, ¿no?, alguna baja por todas estas cuestiones que se decían, y la verdad es que sigue teniendo un diferencial positivo de 70 puntos. Tenía 73 en marzo del 2013, que lo habíamos medido en su momento. Sí, y ahora ¿Está por encima de todos los tiene dirigentes políticos? un diferencial de 70. Por eso le preocupa a todos, ¿no? Por eso le preocupa a todos que los atiendan. Nosotros tenemos una caída de la imagen del Papa de 30 puntos desde un año. Diferencias acá. Sí. Una primera Hasta diferencia ahora. de la noche tan Sí, sustancial claro. que notamos entre las distintas Sí. encuestas que ustedes Y ofrecen. hicimos una pregunta muy interesante, le pedimos a la gente que relacione al Papa Francisco con una palabra, una pregunta abierta, digamos, un campo abierto, la gente escribe lo que quiere, y las dos palabras que más aparecen son político y peronista. Es decir, en el mundo se está viendo a Francisco como un líder religioso y espiritual, y en la Argentina de alguna manera se lo está comiendo el clima interno. Él me parece que no ayuda, ¿no? Él está haciendo todo lo posible para que eso pase. De todas formas, la imagen positiva que tiene todavía es muy alta, ¿no? Estamos hablando casi también 60 puntos. Volviendo al tema de mayor preocupación, decíamos, el tema económico, las tarifas, hoy el presidente anunció una solución para los clubes de barrio, pero todavía hay muchísimas organizaciones sociales, entidades que no tienen solución, como por ejemplo el comedor de Margarita Barrientos. En Tiago André, en el jardín nuestro, me vino bastante la luz. ¿Sí? ¿Le subió mucho? Sí, ¿Cuánto llegó? A 11.000. ¿11.000? Sí. Porque es mensual, no es más bimestral. Claro. Y bueno, nosotros ahí usamos mucha calefacción porque no tenemos gas natural en ese lado, ¿no? Ah, y ¿no tienen gas? No, ahí no. Y tenemos 7 salitas y hay 2 de bebé que sí o sí tenemos que tener calefaccionado durante todo el día, ¿no? Entonces en esa parte vino mucho la luz. Carísima la factura que le recibió. Y estábamos escuchando a Margarita Barrientos, que de alguna manera siempre se muestra alineada con el presidente, quien le cede la mitad de su sueldo. Eso, y recibe parte del sueldo como para poder hacerle frente. Ahora está ¿Cómo lleno será de para el resto de los comedores, no? Claro, y después centros de jubilados, un montón de organizaciones que reciben el impacto, pero no tienen el subsidio todavía. ¿Cómo hoy lo están viviendo, de hecho, los sectores más vulnerables, el impacto en el bolsillo de tarifas, precios en general? Mirá, hace unas semanas yo visité La Matanza, hicimos una visita a una serie de villas, y en una villa en particular, que es una villa que está urbanizada, que en algún momento, hace unos años, se urbanizó, es decir, gente que dio un paso hacia arriba, en el escalón ya había personas diciendo que estaban pensando en volverse a una villa miseria no urbanizada porque no podían pagar los aumentos. Digo, abajo las cuestiones que la economía o la macroeconomía trata en términos de porcentajes, abajo pegan que da miedo. Muy fuerte esto que decís, Jorge. Alguien que había estado un poquito mejor, preferiría estar un poco peor aún, como para ver si llega a pagar la factura. Que de subió luz. un escalón, está pensando en ir al de abajo de vuelta porque no lo puede bancar. Bueno, en La Matanza pararon los aumentos, justamente hablaba de Estamparo. Así que Sí, si es de me La parece Matanza el ejemplo... Me parece una gran noticia para eso, una gran noticia para todos. Digo, me parece no tiene tinte político, ¿no? Ahora déjeme preguntar una tema- cosita sí, simplemente, que tiene que ver con este ida y vuelta del gobierno. La pregunta es cómo impacta, porque esta marcha atrás del gobierno en algunos casos, algunos lo leen, bueno, está recapacitando, qué bien. Y otros leen, qué manera de pifiar, que cada vez que anuncian algo tienen que dar marcha atrás. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo lo lee la gente? Mira, me parece que en comparación con el kirchnerismo, a ver, las cosas son buenas o malas en comparación con algo, ¿no? Me parece que el par de opuestos, que todavía funciona, está ayudando al macrismo, ¿no? Sobre todo por la salida del kirchnerismo y por ese final horrorizante que tuvo. Entonces, lo que en algún momento de la historia podría ser leído como dudas, como idas y vueltas, de alguna manera como debilidad, Cambiemos lo está contando como la capacidad para recalcular, ¿no? Y la capacidad. Me parece que de alguna manera lo pueden hacer bien, o eso cae bien por el contexto. Ahora, dentro de 6 meses, cuando ya el kirchnerismo no sea un monstruo que todavía está escondido atrás de un árbol, las cosas pueden ser leídas diferentes, ¿no? Lo que pasa es que además yo creo que lo que hay que tener en cuenta o tendría que tener cuidado es el tema de la gestión. A ver, a Macri se lo elige en alguna medida porque se le veía capacidad de gestión, ¿no? De solucionar los problemas, de ser operativo, racional, y esto no es un problema político, es un problema de gestión. Entonces, hace agua en su principal fortaleza. Recién ¿no? Jacobe decía que no hay tinte político en la decisión de la jueza. ¿Vos creés que esto sea así, Santiago? En la decisión de la jueza. Bueno, de no, la matanza. evidentemente todos los fallos
los analizamos a partir de a quién beneficia y a quién perjudica. Y evidentemente la justicia está sospechada de favorecer tanto al kirchnerismo en el gobierno anterior como al macrismo o de perjudicarlos. Me gustaría que lo cuenten ellos en todo caso, porque ellos también miden cuál es la percepción de la justicia, ¿no? La verdad que la confianza de la gente en general en las instituciones es muy baja. Es muy baja. Y bueno, y obviamente que todos sabemos que para reconstruir algo necesitas de confianza. Sin confianza... Pero hoy, por lo menos de acuerdo a nuestras mediciones, la justicia es quien tiene la medición más baja de credibilidad y de confianza por parte de la sociedad, ¿no? Por ahí el tema es, y en general esto lo que está pasando es que algunos jueces tienen credibilidad, como algunos periodistas, como algunos dirigentes políticos, pero en general la institución está muy cuestionada. No obstante eso, la justicia es la peor valorada hoy. Mira, calculá que nosotros hace unos años venimos midiendo si la gente cree que el narcotráfico está asociado a la política, a la justicia y a la policía. Y en valores de más del 80% la opinión pública te dice que sí. A partir de ahí construir la confianza. Más del 80% piensan que está asociado. Más del 80% de la opinión pública se da cuenta perfectamente que el nivel de narcotráfico que hay es tongo. ¿Y discriminás entre cada uno de esos tres, de esos tres espacios? ¿Cómo? Perdón. ¿Discriminás cuánto es para la justicia, cuánto para la policía? Sí, pero los tres arriba del 80. Los tres te dan arriba del 80. Uno 79, el otro 80, el otro 82. Tremendo. Bueno, muchas gracias, Giacobbe Fornoni, por acompañarnos esta noche.